Bueno, en este video voy a hablar un poquito sobre las actividades del día 16 de junio y 17 de junio, que habla específicamente sobre los divisores. Todo lo que estuvimos hablando en los videos anteriores sobre múltiplos y divisores es más sencillo de pensar cuando hablamos de los criterios de divisibilidad, ¿sí? Los criterios de divisibilidad nos permiten determinar si un número es divisible por otro, sin hacer la cuenta. ¿Está? Entonces, en las actividades del día 16 tienen escritos los criterios, ¿sí? Voy a pasar a explicar estos criterios porque es lo que les va a servir para hacer todas las actividades del 16 y del 17. Bueno, el criterio de divisibilidad del 2. ¿Qué números yo puedo dividir por 2 y me da resto 0? Esto es sencillo de pensar, ¿sí? Todos los números que estén en la tabla del 2, o sea, todos los múltiplos de 2, como bien venimos diciendo en los videos anteriores, todos los múltiplos de 2 que son infinitos, ¿sí? Van a ser aquellos que se pueden dividir por 2 y les va a dar de resto 0. Si nos detenemos a pensar un poquito en la tabla del 2, en los múltiplos de 2, podemos pensar en el 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y así hasta el infinito. Estos son los múltiplos de 2. Bien, ¿cuándo un número es divisible por 2? Si yo cualquiera de estos números los divido por 2, me va a dar de resto 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me doy cuenta si un número es divisible por 2? Tengo que buscar en qué se parecen estos números. En lo que se parecen es que son pares. La última cifra es par. Como ustedes bien saben, cuando hablamos de números pares, hablamos del 2, 4, 6, 8 y el 0, ¿sí? Cuando hablamos de números impares, hablamos del 1, 3, 5, 7, 9. Bien, los números que pueden ser divisibles por 2 siempre terminan en número par. Por lo tanto, si yo les pusiera este número, 32.524, es súper largo, pero sin hacer la cuenta, es decir, sin ponerme a dividir por 2 y hacer toda la cuenta, yo ya sé que me va a dar resto 0, ¿sí? Yo ya sé que este número es divisible por 2, ¿sí? Yo ya sé que el 2 es divisor de este número. ¿Por qué? Porque termina en 4 y el 4 es número par, ¿sí? Eso con respecto al criterio de divisibilidad del 2. Ahora, respecto del 3, el criterio de divisibilidad del 3 dice que al sumar sus cifras se obtiene un múltiplo de 3. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en la tabla del 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33. Bueno, puedo seguir, ¿sí? Porque como ustedes saben y ya venimos trabajando, los múltiplos son infinitos. Estos son los múltiplos de 3 y son infinitos, ¿sí? Entonces, 3, 6 y 9 ya sabemos que son múltiplos de 3. Están en la tabla del 3, son los más sencillos de reconocer. Ahora miren esto. ¿Cuánto es 1 más 2?
3. ¿Cuánto es 1 más 5? 6. ¿Cuánto es 1 más 8? 9. ¿Cuánto es 2 más 1? 3. ¿Cuánto es 2 más 4? 6. ¿Sí? ¿Cuánto es 2 más 7? 9. Acá, 3 más 0, 3. 3 más 3, 6. Si se fijan, la suma de sus cifras obtiene 3, 6, 9. 3, 6 o 9. 3, 6, 9. Entonces, si yo tengo el número, como dice acá el ejemplo, 702, en primer lugar, lo que entiendo es que el 2 es divisor, porque termina el número par. Pero también es divisible por 3. ¿Por qué? Porque si sumo sus cifras, me da 9. Y el 9 ya sabemos que es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden, criterio de divisibilidad del 2, que termine en número par. Criterio de divisibilidad del 3, que la suma de sus dígitos de 3, 6 o 9. En el criterio de divisibilidad del 4, lo que dice es que las dos últimas cifras tienen que ser ceros o que las dos últimas cifras formen un número que es múltiplo de 4. Y acá hay varias opciones, varios ejemplos. Está el 28, está el 132, está el 200, está el 1996, ¿sí? Estos son múltiplos de 4, es decir, que estos se pueden dividir por 4 y va a dar de resto 0. ¿Cómo sé que el 4 es divisor de estos números? Porque las dos últimas cifras son ceros, como por ejemplo en este caso, o porque las dos últimas cifras forman un número que es múltiplo de 4, es decir, que está en la tabla del 4, ¿sí? El 32 está en la tabla del 4, ¿sí? El 96 también. El 28 también, ¿sí? Entonces la idea siempre es observar los números que tenemos para verificar. Si termina en doble cero, es divisible por 4, pero también es divisible por 2, ¿sí? Es decir, tienen que establecer estas relaciones porque obviamente que los números pueden tener más de un divisor, ¿sí? En este caso, para el criterio de divisibilidad del 4, lo que implica es que las dos últimas cifras son ceros o forman un número que es múltiplo de 4, es decir, que está en la tabla del 4. Con respecto al criterio de divisibilidad del 5, este es más sencillo de pensar, porque si pensamos en la tabla del 5, tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 y puedo seguir infinitamente, ¿sí? ¿Cuál es la relación, lo que se repite en estos múltiplos? Que terminan en 0 o en 5. Entonces, todo número que termine en 0 o en 5 es divisible por 5. Si yo pongo un número re largo como este, sin hacer la cuenta de dividir por 5, yo ya sé que el resto me va a dar 0, ¿sí? Simplemente porque la última cifra es 5. Si la última cifra fuera 0, también se puede dividir por 5, ¿sí? Y el resto me va a dar 0. Bien, en este caso también tienen que tener en cuenta que si termina en 0, también va a ser divisible por 2. Criterio de divisibilidad del 6, ¿sí? El criterio de divisibilidad del 6 dice que un número
va a ser divisible por 6, es decir, que lo voy a dividir por 6 y me va a dar de resto 0, porque a su vez también es divisible al mismo tiempo por 2 y por 3. Y acá pone los ejemplos que los voy a pasar a poner. Muy bien, estos números son divisibles por 6. ¿Cómo me doy cuenta? Primero, porque terminan en número par. Esto quiere decir, si terminan en número par, que se pueden dividir por 2. Ahora, para saber si son divisibles por 3, además de terminar en número, por 6, perdón, además de terminar en número par, tiene que ser divisores de 3. Perdón, tienen que ser múltiplos de 3, ¿sí? El 3 tiene que ser divisor de estos números. Entonces, ¿cómo lo voy a pensar? Como dijimos, ¿sí? En el criterio de divisibilidad del 3, al sumar las cifras, tiene que dar un múltiplo de 3. Entonces, si sumamos 3 más 6, me da 9. Entonces este número es múltiplo de 2 y también es múltiplo de 3. Si sumamos estas cifras, me da 18. También es múltiplo de 3. El 18 está en la tabla del 3. Y si lo quieren hacer más fácil, 8 más 1, 9. El 9 ya sabemos que es múltiplo de 3. Acá si yo hago 3 más 3 más 3 más 6, el resultado es 15. El 15 está en la tabla del 3, es múltiplo de 3. Y si lo quieren hacer más fácil, 1 más 5, 6. El 6 claramente es múltiplo de 3. Entonces, estos números son divisibles por 2 porque terminan en número par, pero también son divisibles por 3 porque la suma de sus dígitos da múltiplo de 3. Entonces, si son divisibles por 2 y por 3, indefectiblemente también van a ser divisibles por 6. ¿Sí? Esta es la regla del criterio de divisibilidad del 6. Un número es divisible por 6 cuando a su vez también es divisible por 2, es decir, que termina en número par, y por 3, es decir, que la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Bien, podría seguir explicándoles los criterios de divisibilidad del 8, del 9, del 10, pero se me va a hacer el video muy largo, ¿sí? Entonces, la idea es que ustedes estudien, que lean los criterios de divisibilidad que están en la tarea del 16 de junio, ¿sí? Porque para algo están ahí, ¿sí? Para que los lean y los estudien. Yo los estoy explicando en este video, pero no tiene mucho sentido que explique todos porque en realidad están también claramente explicados en la tabla del 16 de junio. Vamos al punto 1, ¿sí? Rápidamente. Dice, completa la tabla sin hacer cálculos. Luego verifica las anticipaciones con la calculadora. Y pongo dos ejemplos acá. El primero dice, 2 es divisor de 180. ¿Esto es verdadero o falso? Observemos el 180. ¿Termina en número par para que pueda ser divisible por 2? Sí, termina en número par, así que es verdadero. ¿Cómo te diste cuenta? Porque termina en 0. Acá, 10 es divisor de 1031, ¿sí? Para que un número sea divisible por 10 tiene que terminar en 0. Acá termina en 1, así que este es falso. ¿Cómo te diste cuenta? Porque su última cifra no es 0. Para que sea divisible por 10 tiene que terminar en 0. Es un ejemplo de que les puedo decir que cómo lo pueden responder. Respecto del punto 2, es exactamente igual que el punto 1, porque les da, ¿será cierto que 1327 es divisible por 2? Bueno, claramente este termina en 7, es un número impar, así que no es cierto, ¿sí? Y así con los demás. Eso con respecto al punto 2, el punto 3 es sencillo también. El punto 5 del día 17 de junio, el 6, el 7, digamos, todos los ejercicios del día 16
y 17 de junio van a ser muy sencillos de resolver si ustedes saben estas cosas. ¿Qué significa múltiplo? ¿Qué significa divisor? ¿Cuáles son los criterios de divisibilidad? Y si ustedes pueden explicar el porqué de determinadas decisión, ¿sí? Entonces, para lo del día 16 y 17 de junio, estudien los criterios de divisibilidad. Cuando un número va a ser divisible por otro sin hacer la cuenta, ¿sí? Eso es todo con respecto al día 16 y 17. Cualquier duda que tienen, me escriben, me la consultan y lo vemos.